Vamos a ver la palabra de hoy, Salmos 121, versículo 1 hasta el versículo 8. Salmo 121, del 1 al 8, vamos a leer un versículo cada uno. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿Me podrían aumentar un poco el retorno acá? ¿Puede ser? Bueno, ¿qué le parece si nos saludamos diciendo, miremos solamente al Señor? Tenemos que mirar solamente a Dios. Bueno, las últimas noticias que escuchamos del mundo nos hablan de incidentes y de hechos que entristecen mucho nuestro corazón. En el pasado 6 de mayo, 8 personas murieron en un tiroteo ocurrido dentro de un centro comercial en Texas, Estados Unidos. Entre los fallecidos había un matrimonio coreano y el hijo de 3 años, que murieron dejando a su otro hijo de 5 años. Bueno, simplemente fueron a pasear por el shopping y se encontraron con esta tragedia, ¿no?, que destruyó literalmente a una familia. Hace 2 años atrás, en el año 2021, en Atlanta, hubo otro hecho de tiroteo, ¿no?, en esa ocasión causado por el odio contra los asiáticos, en donde murieron 8 personas asiáticas, todas mujeres, de las cuales 4 eran coreanas. ¿Por qué estas tragedias? ¿Por qué estos hechos terribles siguen sucediendo en el mundo? Y cada vez que ocurren, ¿no?, cosas como estas, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Dios está ausente? ¿Dónde está Dios en tiempos de crisis? ¿No me puede ayudar cuando sufro? ¿No puede Él detener la tragedia humana? ¿Y qué ocurre con nosotros que vivimos acá como inmigrantes? ¿No? Muchos de nosotros como inmigrantes acá en la Argentina. Hay familias, ustedes saben, que sufrieron un incendio hace poco y están pasando un mal momento. Están sufriendo, ¿no es cierto?, por enfermedades incurables. Hay personas que están luchando hace años para salir de distintas deudas, ¿no?, que lo tenían agobiados. Después de visitar y hablar con algunos hermanos en las últimas semanas, me di cuenta que de entre nosotros también tenemos personas que están pasando por muchas necesidades. Bueno, de pronto miramos a nuestro alrededor y no encontramos la ayuda necesaria. Sentimos el deseo de llamar a alguien para poder hablar, pero no tenemos con quién. Tenemos muchos contactos en nuestros celulares, por supuesto, guardados. Pero de pronto, cuando queremos buscar a alguien que nos ayude o que nos escuche para compartir nuestras preocupaciones y empatizarse con nosotros, tampoco encontramos con quién. No importa los esfuerzos que hagamos para evitar situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque estas siempre se presentan, ¿no? Siempre hay momentos donde enfrentamos la crisis. Bueno, están aquellos que soportan la crisis y tienen una fortaleza, ¿no?, interna para superar esa situación. Otros simplemente se resisten con paciencia hasta que todo pase. Pero también están aquellos que no saben qué hacer, sufren, se rinden, ¿no?, y entran en un estado de pánico, ¿no?, de los cuales les cuesta salir, ¿no?, cada vez que enfrentan un problema. El Salmo 121 de hoy tiene como título que dice Cantos de ascenso gradual, o hay otra versión que pone el título como Cánticos de los peregrinos. O sea, era un cántico que cantaban los peregrinos que subían al templo de Jerusalén. Como era un cántico que se cantaba, ¿no?, a aquellos que viajaban hacia el templo de Jerusalén, algunos pueden llegar a pensar que la gente cantaba con gozo, que cantaban con alegría esta canción. ¿Qué opinan ustedes? Sin embargo, esto no era tan así, no fue tan así. Los varones israelitas debían ellos ir 3 veces al año a Jerusalén para celebrar distintas fiestas que Dios había ordenado. En una época donde se debían viajar a pie, donde los que viajaban también tardaban entre 1 a 2 semanas hasta llegar al destino. La verdad que este peregrinaje no fue del todo placentero para los que emprendían este viaje. Físicamente hablando, el camino hacia el templo de Jerusalén era un camino agotador, un camino difícil y poco alegre. Debían durante mucho tiempo estar fuera de casa, lejos de su familia, y eso los preocupaba. Había temores de encontrarse con ladrones en el camino y de hecho había saqueadores, ladrones, ¿no?, que robaban las pertenencias de los viajeros. El calor del día, el frío de la noche, también era un factor que los hacía sufrir.
Por eso este camino de ascenso hacia el templo de Jerusalén no ha sido un camino fácil, que digamos. Y esta imagen se parece mucho a nuestra imagen en tiempos de hoy también. Nosotros también vivimos una vida de peregrinaje. Porque no es fácil vivir como hijo de Dios en este mundo. Ser un hijo de Dios no nos exime de enfrentar situaciones de crisis. No es que los problemas nos esquivan y se nos alejan, no. Los problemas se presentan. Sufrimos por enfermedades que llegan de manera inesperada, por problemas familiares, problemas con nuestros hijos, distintos accidentes que ocurren alrededor nuestro. ¿No? Esa realidad de crisis, ¿no?, siempre está presente. En medio de una situación como esta, vemos que el salmista ruega, clama por ayuda. Y dice en el versículo 1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Frente a los peligros, las crisis que se podía presentarse en su viaje, ¿no?, durante ese camino de peregrinaje hacia el templo de Dios, el salmista ruega por ayuda. Y dice, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Ahora, ¿cuál será los montes o el monte que aquí el salmista está mencionando? Existen varias interpretaciones, pero para mí el salmista se está refiriendo a Jerusalén mismo. Porque Jerusalén en sí estaba ubicado arriba de un monte. De hecho, el templo de Jerusalén se encontraba a 744 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y solían llamar a Jerusalén como Monte de Sión. Y cada vez que alguien viajaba hacia Jerusalén, en la Biblia inclusive podemos ver que lo describe como subiendo hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba ubicado arriba de un monte. Por eso todos los viajeros debían alzar sus ojos para poder ver la ciudad cuando ellos llegaban a Jerusalén. Miraban hacia arriba. Sobre todo en ese monte estaba el templo de Dios y el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Era el lugar de adoración, un lugar donde los adoradores se presentaban, ¿no?, para encontrarse con el Señor. O sea, cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, está diciendo, yo voy a alzar mis ojos hacia la casa de Dios. Yo voy a levantar mi mirada hacia el Señor. Voy a ver a Dios. Hermano, la fe es una relación de uno a uno con el Señor. O sea, yo tengo que buscar al Señor, yo tengo que mirar a Dios, yo tengo que presentarme delante de Dios. Sin embargo, a veces encontramos hermanos que por distintos problemas suelen pedir que estén orando por él a otros hermanos. Pero el problema es que muchas veces piden que oren por él o ella, pero esa persona misma no ora, ¿no? Hay muchos que están a su alrededor orando con fervor, ¿no?, con lágrimas, intercediendo por esa persona. Sin embargo, esa persona no busca a Dios, ¿no? Ahí encontramos distintos problemas, ¿no? Por eso, frente a cualquier dificultad en la vida, debemos primeramente mirar a Dios. Nosotros tenemos que mirar a Dios. Vos tenés que mirar a Dios. Vos tenés que buscar a Dios. Buscar la presencia de Dios en oración. Clamar con petición y ruego, buscando el favor del Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos adquirir. ¿Qué es lo que les atrae la atención de ustedes en el mundo? ¿Qué esperan o qué miran? ¿Qué buscan? Porque la palabra de Dios dice allí en 1 Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, el mundo no debe robar nuestra atención. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor. Amén. Amén, es así. Hermanos, recuerden, todo lo que hay en el mundo, ¿no?, todas las cosas que nosotros muchas veces lo deseamos, son cosas que en algún momento van a perecer, van a desaparecer. Nada lo que deseamos y confiamos en el mundo son eternos. Ni el dinero, ni el honor, ni el poder, ni la salud, ni siquiera las personas, ¿no?, aquellas personas que nosotros confiamos. Nada es eterna. Y dice 1 de Pedro, Pedro dice lo siguiente, allí en 1 de Pedro 1, 24, 25. Porque toda carne es como la hierba, toda su gloria es como la flor de la hierba. Las hierbas se secan y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así es, lo único eterno es Dios. Lo único eterno es su palabra. Esta carne, este cuerpo, ¿no?, perecen como aquellas flores que caen cuando ya llega el otoño, el invierno. Las cosas que confiamos en el mundo, ¿no? Por eso esas cosas no deben atraer nuestra atención ni nuestras miradas. Bueno, entonces, escudriñando un poco más la palabra de hoy, ¿por qué debemos mirar a Dios siempre? ¿Quién es Dios para que le confiemos en todo el tiempo? En primer lugar, debemos mirar a Dios siempre porque Él es nuestro creador. Dice en el versículo 2, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene mi socorro?, dice el salmista. Del Señor que hizo los cielos y la tierra.
El poder de Dios que creó los cielos y la tierra, hermanos, es un poder incomparable con nada de este mundo. Y el salmista que marchaba hacia el templo a pesar de los peligros, él conocía esta verdad. Él sabía que el único que lo podía cuidar, mantenerlo a salvo durante ese viaje, era el Dios creador. Así es. El Dios que nosotros creemos es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el único que de la nada creó las cosas que vemos, cosas que nosotros tocamos y lo sentimos. Hermano, puede quizás una persona, un hombre, una persona, un científico muy inteligente, inventar desde algo material a otra cosa material. Pero crear de la nada a algo que exista, algo material, es una obra que solamente Dios lo puede hacer. ¿Y qué dice este Dios allí en Isaías 43:1? Dice, pero ahora, así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. ¿Qué dice Dios? Yo te creé, te hice, te llamé por tu nombre, te tomé y ahora eres mío. Tú eres mío, dice el Señor. ¿Pueden creer esta palabra? Hermanos, somos lo que somos por la obra de Dios, porque Dios nos hizo, porque Dios nos formó por su gracia. Por eso hoy nosotros desde aquí podemos estar adorando al Señor porque Dios nos trajo a este lugar. Somos lo que somos por la obra que Dios hizo en nosotros. Y es así. Dios me creó a mí y Dios los creó a ustedes. Y el hecho de que Dios me haya creado significa que Él conoce todo de mí. Conoce todo de mí. ¿Por qué? Porque es mi hacedor. Conoce mis debilidades, conoce mis heridas, mis costumbres, mis problemas. Dice lo siguiente en Salmo 56:8, en la versión NBI, dice, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Solemos pensar a veces, ¿no?, cuando pasamos por distintos problemas, de que nadie sabe lo que estoy pasando. Nadie conoce lo infernal que es mi matrimonio. Nadie sabe cuán dolorosa es la enfermedad que estoy padeciendo. Nadie conoce mi necesidad. Nadie sabe cuándo estoy sufriendo. Y es cierto, ¿no? La gente no conoce, ni los amigos ni los familiares conocen lo que nosotros sufrimos. Pero ¿saben qué? Dios sí lo conoce. Me conoce y te conoce. Dios conoce tu dolor, mi dolor. Dios conoce nuestros lamentos. Por eso dice en Salmo 56, Dios tiene en cuenta tus lamentos, registra tus llantos en su libro, todo lo tiene anotado, dice la palabra. Todo lo conoce. ¿Por qué? Porque Él es creador. Hermano, nada ni nadie en este mundo puede escaparse ante la presencia, ante los ojos de Dios. Dios conoce mi ignorancia inclusive. Dios conoce mis pecados, ¿no? Aún a pesar de estas debilidades mías, ¿no?, lo bueno es que Dios me sigue amando. Lo confortable es que Dios me sigue amando. Dios te sigue amando. Él nos sigue amando. Por eso debemos mirar solamente a Él. Amén. En segundo lugar, debemos mirar a Dios porque Él es nuestro protector. A partir del versículo 13 en adelante, el salmista se dirige a sí mismo, como en segunda persona. El versículo 1 y 2 mostraba esa necesidad personal que tenía de la ayuda de parte de Dios. Y a partir del versículo 3 en adelante le habla a sí mismo, afirmando de alguna manera que esa ayuda de Dios sí existe. ¿Y cómo lo dice? Allí el versículo 3, por ejemplo, habla de Dios como el que te guarda. El versículo 4 como el que te guarda a Israel. El versículo 5, el Señor es tu protector. El versículo 7, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. El versículo 8, al final, terminando, dice, el Señor te guardará desde ahora y para siempre. ¿No? En cada uno de estos versículos, 6 veces en total, expresa, ¿no?, afirma, ¿no?, la protección de Dios sobre su persona. Esta palabra guardar o proteger, que en hebreo es llamar, ¿no?, habla de un cuidado, de una protección perfecta. O sea, Dios no es alguien que simplemente nos cuida, sino es un perfecto protector de nuestra vida. Y la palabra llamar muchas veces se utiliza para referirse a los cercos, ¿no?, cuando colocas cercos para protegerte de las bestias, de los animales, ¿no? ¿Por qué digo que es un protector perfecto, un perfecto protector? Porque cuando hablamos de la protección, nosotros los hombres no tenemos la capacidad de brindar o de ofrecer una protección perfecta. Por ejemplo, los padres aman a sus hijos, los cuidan, los protege, ¿no? Aún así sabemos que esa protección no es perfecta. O aquellos que están noviando, de pronto viene el varón, dice a la chica, yo te voy a cuidar toda tu vida.
Y sabemos que eso no es tan así. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene la capacidad de brindar una protección perfecta. Es imperfecta. Puede ser quizás que tenga amor, tenga deseo, ganas no le faltan, es cierto, pero aún así no podemos proteger a los que amamos de ciertos accidentes, por ejemplo, de ciertas enfermedades que se presentan, de esos peligros que existen en el mundo. Tenemos amor, es verdad, tenemos ganas, tenemos deseo de proteger a todos los que amamos. Sin embargo, nuestra protección es finita, es limitada y es imperfecta. Pero ¿cómo nos protege Dios? Dice en el versículo 3, en la primera parte, no permitirá que resbale tu pie. Cuando escalamos las montañas, algunos deben tener la experiencia de que un resbalón puede ser muy peligroso. De hecho, hay personas, seguramente se habrán escuchado, ¿no?, de que aquellos que intentando sacar alguna selfie cerca de un precipicio, ¿no?, se resbalan y terminan cayendo, ¿no? Así que te resbale tu pie en la vida es muy peligroso. Sin embargo, la palabra dice, Dios no permitirá que resbalen tus pies. Y en el versículo 4 dice aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Por supuesto que Dios no adormece, porque no es un hombre, no es una persona, no, Dios no duerme. Sin embargo, el salmista acá utiliza estas expresiones como si Dios fuese una persona. ¿Por qué utiliza estos términos? Porque muchas veces el hombre, nosotros sentimos como que Dios está ausente. Entonces entramos en esa duda. Dios estará durmiendo, Dios se habrá olvidado de mí, ¿no? Dios estará de alguna manera dormitando, ¿no?, y no me está mirando, ¿no? Entonces cuando sentimos que Dios no nos está ayudando, cuando sentimos que Dios no nos está mirando, tenemos esta duda, ¿no? Y hacia aquella duda que él sentía, que dice, Dios no adormece, Dios no está dormido, Dios sigue despierto y Dios te guarda. En el versículo 5 también dice, el Señor es tu protector, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Afirma a Dios como un protector, como alguien que lo protege con la sombra. Hermanos, el sol en la Palestina, ¿no?, ciertamente es peligrosa. Al permanecer mucho tiempo, ¿no?, durante mucho tiempo bajo un sol radiante, eso puede ser algo peligroso, algo mortal, ¿no?, para cualquier viajero, para cualquier peregrino. Entonces el viajero necesitaba de la sombra, que la sombra lo protege justamente del rayo del sol. Y Dios es quien me brinda esta protección, dice el salmista. ¿Cuál es la realidad espiritual que está mostrando todas estas palabras, ¿no?, de que Dios guarda, Dios protege? Que Dios es alguien que me protege. Habla de la protección de Dios. Me protege de todo tipo de peligro con la que podamos encontrarnos en la vida. Entonces uno podría llegar a preguntarse, si Dios me protege, ¿por qué padezco tribulación? ¿No? ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo dolor? Para encontrar la respuesta a esta pregunta tenemos que estar de alguna manera escudriñando un poco más la palabra de hoy, lo que significa esta palabra protección de parte de Dios, ¿no?, que Dios nos protege. Hermano, que Dios nos proteja no significa que nada nos va a pasar, no significa que no seremos atribulados o no enfrentaremos tormenta. Sí enfrentamos problemas, sí enfrentamos tormenta, pero la presencia de Dios va a estar con nosotros aún en medio de esa tormenta. Sus manos nos va a estar sosteniendo frente a las dificultades. Por eso el apóstol Pablo confesó lo siguiente allí en 2 Corintios 4, 8 y 9, dice, estamos atribulados, padecemos tribulación. En todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, ¿no? Esta es la protección de Dios. Encontré en internet una reflexión anónima titulada Recibí todo lo que necesitaba. Hice lo siguiente, pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio cerebro y músculos para trabajar. Pedí valor y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor y Dios me dio personas con problemas a las cuales ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que pedí, pero sí he recibido todo lo que necesitaba. Y es así como Dios trabaja, ¿no? A veces nos sentimos que Dios está ausente porque no obtenemos lo que queremos. Sin embargo, Dios sí sigue trabajando. Dios está trabajando alrededor, dando todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Hermanos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Dios me protege, quizás no de la manera que nosotros deseásemos, pero su presencia sigue estando con nosotros.
No nos protege para que nos volvamos simplemente en un cristiano crecido dentro de un invernadero, ¿no? Como un cristiano débil. Sino nos protege y me protege para hacerme vivir en el desierto, conquistando promesa, cumpliendo su voluntad, abriendo mares y caminando sobre las aguas. Hacia ese lugar Dios nos lleva. Por eso, aunque andemos por valle de sombra de muerte, hermanos, recuerden que Dios nos sigue acompañando, que su protección sigue presente. En tercer lugar, debemos mirar al Señor porque Él es nuestro único Salvador. Dice los versículos 7 y 8, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él guarda tu vida, dice en el versículo 5. Dios es quien protege y salva nuestras vidas. Dios nos entregó la vida, hermanos, la verdadera vida en Cristo Jesús. Nacimos pecadores, todos nacimos pecadores como merecedores, ¿no?, de la muerte eterna. Sin embargo, Dios nos escogió, nos dio la fe para que creamos en el Evangelio, nos hizo nacer de nuevo como hijos de Él por la gracia. Y para lograr todo esto en nosotros, Él entregó a su Hijo unigénito en la cruz, allí como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice también en Juan 10, 28, 29, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Dios nos dio esta vida en Cristo Jesús, una vida eterna, ¿no? Una vida sostenida por las manos de Dios y nadie puede arrebatarnos de esa mano del Señor, ¿no? Por eso Dios es nuestro Salvador. Es por eso que aunque enfrentemos la muerte, aunque hoy mismo yo termine muerto, ¿no?, puedo tener la certeza y la esperanza de una vida eterna en el cielo, junto a la presencia de Dios, porque Cristo es mi Salvador, porque Dios es mi Salvador. Amén. Y porque ha tenido esta esperanza, el salmista termina confesando en el versículo 8 de esta manera: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Cuando Él dice para siempre, se está refiriendo la eternidad, eternamente. El cuidado, la protección y la salvación de Dios es eterna. Hermanos, ¿cómo podemos vivir con esperanza en medio de un mundo que constantemente nos lleva hacia la desesperación? Podemos cuando miramos a Dios. Podemos cuando miramos la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es el poder de nuestra salvación. Porque la cruz de Cristo es poder que nos hace vivir día en día. La cruz de Cristo es nuestra única esperanza. Por eso los invito a mirar una vez más a la cruz de Jesucristo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, declara el salmista. Tomen esta confesión del salmista como una confesión propia de la fe. Amén. Como la fe de ustedes. Y los bendigo para que puedan vivir también esta semana mirando solamente al Señor. Amén. Confiando de que Él me hizo, que Dios me conoce, Dios me protege, ¿no?, y Dios me ha salvado. Por eso no hay nadie que pueda arrebatarnos de las manos del Señor. Padre, te damos